agradecido con ESADE y nuestro cordial amigo don Rafael Aita Campodónico por la presea entregada a este servidor el día de hoy, 24 de enero del año 2025. La ceremonia estuvo muy bonita en el Hotel Casa Andina, de la cual entiendo Rafael también es copropietario o socio de uno de los hoteles más grandes que tiene el país. Muy bien, desde hace años hemos instado, hemos porfiado en la posibilidad de que se restauren algunos bienes inmuebles históricos de la ciudad de Chiclayo. Chiclayo en realidad no tiene, sinceramente, mucho legado arquitectónico monumental, pero sí tiene uno que por su historia, por su estratégica ubicación, sí resulta importante, y es el mal llamado exconvento de Santa María. Digo mal llamado porque a veces nosotros los peruanos repetimos, escuchamos, repetimos, somos repetilones. Y casi nunca nos detenemos a decir por qué esto, por qué el otro. Entonces yo lo he hecho. No es convento, nunca lo fue. Lo que se debe decir es el ex monasterio de Santa María de la Orden de los Franciscanos. Cuando los españoles vinieron, de hecho que encontraron un valle limpio, natural, algunas chacritas de trigo y cosas así, un campesino por aquí y otro más lejos. La población natural o indígena estaba desperdigada, digamos, por todo el valle, que es el valle Lambayeque medio y sur, en donde se ubica el actual pueblo y ciudad de Chiclayo. Las órdenes religiosas prácticamente competían por la catequización de naturales, que estaban en estado, digamos, no de salvajismo, como dicen con mala y equivocada óptica ciertos historiadores. De sobra está el saber de que las culturas prehispánicas tuvieron adelanto desde Mesoamérica y Centroamérica hasta el Perú, y más al sur en astronomía éramos campeones, ¿no? El calendario maya es por lo demás muy conocido y casi exacto en el cálculo de los 360 días que tiene el año. Y en Perú lo mismo, tenemos cantidad de evidencia del adelanto de la ingeniería, de la astronomía, la ubicación de los templos monumentales en relación con las estrellas, con los signos zodiacales llamados ahora, o las constelaciones, principalmente en este hemisferio, las Cabrías, el Arado, las Tres Marías, etc., etc. Teníamos un adelanto, pero cuando los españoles llegaron, quisieron catequizar, quisieron cristianizar, y así lo hicieron las órdenes de los jesuitas, los agustinos, y en este caso de Chiclayo, la orden de los frailes franciscanos. Ubicaron un sitio estratégico y ahí decidieron edificar su monasterio. Repito, que nunca fue, el monasterio, nunca fue, ¿cómo le llamaban? Ya me olvidé. Convento. Sencillamente porque los conventos son habitados u ocupados por monjas. Y este edificio de la Orden Franciscana fue habitado por monjes. Seguramente en esa época, como se dice, el monasterio quedaba fuera de los pueblos, y luego fue quedando dentro del cercado de la ciudad o del crecimiento del pueblo de Chiclayo. Ya le cambiaron el nombre a convento, porque los conventos, a diferencia de los monasterios, sí están en los centros poblados, pero nunca fue convento. Y esto lo dejamos sentado aquí en este video porque vamos a llamarle el monasterio de los franciscanos, que ya cuando el doctor Gregorio González de Cuenca vino, ya estaba construido. ¿Y en qué año vino Gregorio González de Cuenca? En el año de 1566, en donde se hace la primera visita, que no es otra cosa que una bien dicha visita,
para recoger datos de demografía, de población, economía, datos sociales, etc., etc. Entonces estamos con la primera visita de Gregorio González de Cuenca, que fue oidor de la Real Audiencia de Lima, lo que hoy en día vendría a ser el Congreso de la República. Cuenca vino en el año de 1566 y según dice el padre José Arroyo, en su obra La Orden de los Franciscanos en Chiclayo, ya Gregorio González de Cuenca se había hospedado en el monasterio de Santa María. Lo mismo replica con mayores datos históricos el maestro, mi amigo fallecido, el doctor Jorge Ceballos Quiñones. Si Cuenca llega en el año 1566, quiere decir que desde el año de 1560 a 1561 ya estaba funcionando, ya estaba construido el monasterio de los franciscanos, que según la historia había sido construido con la erogación o colaboración en monedas de los caciques principales del Valle de Lambayeque medio y bajo, que eran nada menos que los caciques de Cinto, de lo que hoy es Pátapo para Chiclayo, y el cacique de Coique, que es de Pátapo para el este, más o menos para Pampa Grande, Zipán y Chongoyape. Los demás caciques menores le llamaban caciques de forasteros, pero también fue importante su contribución que le dieron a los franciscanos para construir este edificio. En los primeros años que funcionó este monasterio, que ahora se ubica a un costado del Club de la Unión, fue dirigido por un fraile llamado el Fraile de la Concepción. Y ahí el Fraile de la Concepción tuvo mucho trabajo de cristianización, incluso educó a un indiecito que después fue muy inteligente y se le atribuían milagros, y me olvido el nombre, pero llegó a ser casi santo, el casi santo de Chiclayo. Ahora, el gobernador Jorge Pérez Flores, y hay que reconocer la iniciativa que ha tenido la alcaldesa Janet Cubas Carranza, de hacer las primeras reuniones para que se haga un proyecto para al fin restaurar esta joya arquitectónica e histórica que tiene Chiclayo. Uno de los edificios más antiguos de lo que hoy es la región de Lambayeque y la costa norte del Perú. Estamos hablando del año 1561, con 5 arcos ojivos de estilo mudéjar, que el estudio arquitectónico viene a ser de estilo gótico. Hay que recordar para los cultos que el estilo gótico es prebarroco. El barroco viene después ya con las iglesias de Ferreñafe y Lambayeque. La arquitectura gótica se caracteriza, entre otras, por ejemplo, por sus arcos terminados en punta. Y las grandes catedrales como la Notre Dame, ya incendiada hace poco en París, es el fiel ejemplo y quizá la joya más preciada y bella de lo que es el arte arquitectónico gótico. Aquí también hubo arte arquitectónico gótico y, como decimos, mudéjar, de hecho con aditivos de la sapiencia y la arquitectura árabe, que estuvieron 800 años dominando la península ibérica, en especial España. De ahí venimos nosotros. Somos una mixtura de indios, mal llamados indios, naturales, españoles y también bastante sangre arábiga. De ahí vienen los dulces, el dátil, el higo, el majar blanco relleno, etcétera, etcétera, que todavía se conservan en Saña y en otros pueblos, en las ferias. No son más que la herencia directa de la cultura arábiga. El proyecto pretende primero reconstruir, revalorar, restaurar este viejo edificio, que deberá tener, ya anunciaron, el gobernador Jorge Pérez Flores ha anunciado que será un museo. No sabemos de qué tipo. Sugiero, propongo que sea un museo histórico y también documental, con parte del archivo de documentos que desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX se conservan actualmente en el Archivo Regional de Lambayeque, además de otros documentos que yo sé podría colaborar, que algunas familias de Chiclayo todavía tienen, y respetando su legado y su propiedad, exhibirlos en unas urnas
con luces especiales, iluminación especiales que ahora tienen los modernos guiones geográficos o museográficos del mundo. Sugiero que deberá tener también, sería ideal, un restaurante con gastronomía especializada en gastronomía lambayecana, que un turista, ya sea nacional o extranjero, de frente vayan al restaurante del monasterio de los franciscanos de Chiclayo a saborear pues una causa ferreñafana, un frito, de los platos que más llamados chiclayanos, y lo digo aunque soy chiclayano de nacimiento, todos casi tienen origen entre Ferreñafe y los pueblos. Chiclayo no. Bueno, ese es otro tema largo. Chiclayo no puede tener una rica gastronomía colonial porque no tenía insumos. Los cabritos, el ganado caprino se da en Batangrande y Sicán 1596, según los documentos. Ya había en 1565, de ahí hasta Olmos, pero Chiclayo no había ganadería. Entonces, ¿cómo iba a haber cabritos si no hay cabritos? Esta ganadería recién sale en el siglo XVIII al siglo XIX en Chiclayo. Eso está históricamente, documentalmente bastante demostrado. Lo que pretendo en este pequeño video es resaltar la iniciativa de Yanet Cubas, la decisión de Jorge Flores Pérez, gobernador regional, de hacer realidad la reconstrucción de lo que sería la restauración o la primera restauración de una joya arquitectónica, porque valgan verdades, como la Casa de Scalzi y otras joyas, se nos han ido viniendo abajo por la total falta de interés o cultura, de hecho, de los que nos han gobernado y de los que aún nos siguen gobernando. Qué bonito sería reconstruir las cúpulas de las iglesias de Saña. Solamente se les ha hecho un rezaneo, algo doméstico, pero no un trabajo científico, profesional de restauración, y de repente no solo de restauración, sino de completar de repente la estructura misma, porque una cosa es restaurar una cúpula, la mitad de una, y otra cosa es reconstruirla. Restaurar es diferente de reconstruir. Reconstruir no la mitad, sino reconstruir la cúpula entera. Eso es otra cosa. Pero todavía empecemos por lo que es restauración. Y aquí es justo mencionar, no solamente a este servidor que ha venido por años, y no necesito decirlo, porque los seguidores de mis programas radiales y por televisión y ahora redes sociales saben de sobra que nosotros hemos dado la iniciativa de esa restauración junto, es justo decirlo, al restaurador e historiador César Maguiña Gómez, del arquitecto Jorge Cosmópolis, de una señora de Chirinos que ha hecho incluso una tesis para su título profesional con planos y todo de lo que fue el ex monasterio de los franciscanos, que después se llamó el convento de Santa María de los Valles de Coyique. Así fue ese nombre hasta que fue el convento de los Valles de Chiclayo. 1561 nace, quizá ya estaba erigido este edificio. En 1566 lo visita Gregorio González de Cuenca. Luego, por el año de 1880, Patricio Lynch, el famoso capitán chileno, ocupa el edificio del monasterio Santa María y también fue sede del Colegio Nacional de San José por muchos años, cuando su director era el profesor Carl Weiss Schreiber, de quien he hecho una nota exclusiva que ni sus alumnos ni colegas conocían, que solía internarse como cual ermitaño en el bosque de Pomac para hacer de abejero, y exportaba miel desde Pomac hasta Canadá, negocio y afición y pasión que le heredara un hijo ingeniero mecánico, a quien mi padre lo conoció y me hablaba mucho de él. Mi padre instó la conservación de esa casita que ahora es famosa, que se llama ahora la Casa del Gringo Weiss, y la pueden visitar en el bosque de Pomac. Inversión por impuestos. Esa es la modalidad que propone el gobernador. O sea, no sacar plata de los 2.800 millones de soles de presupuesto de este año 2025, que digo harta plata porque el gobernador y su equipo deberán ir alistando ya proyectos
para no devolver dinero como se ha hecho el año pasado. Con 2.800 millones, señor gobernador, tenemos para gastarlo pues al 100% y hacer, le reitero y aprovecho este video, en el hospital de Batangrande. Batangrande, el emporio cultural de Sudamérica, no tiene un museo de sitio como lo tiene Zipán, lo tiene Huaca, Chotuna, lo tiene cualquier pueblo. Disculpen ustedes, que no están a la altura arqueológica y la importancia cultural y científica de Poma, Batangrande. Y qué injusto que no tengamos un museo de sitio, qué injusto que no tengamos un hospital. No hay ni siquiera, antes estábamos mejor con el doctor Paoli y la empresa Pucallá, porque sí había un hospital, aunque sea chico, pero ahí hasta niños nacían. Ahora no. Para dar a luz tiene que venirse hasta Chiclayo, y si llegarán vivos o vivas las madres y los bebés. Tenemos 40 centros poblados, señor gobernador, que yo creo que usted los va a atender. Aparte de los miramientos políticos, no importa, no se debe mirar quién es el alcalde, si es de Acción Popular, del PPC o del APRA. La mira es sacar adelante la región conforme vemos y observamos en la querencia del gobernador Jorge Pérez Flores, que se ha puesto la camiseta. Esa es mi apreciación de la región de Lambayeque. Adelante entonces, gobernador, con este primer proyecto de restauración de lo que llama Pepe Maeda, ojo, después no me echen tierrita, el monasterio, no convento, y así se debe inaugurar como monasterio de Santa María de Chiclayo, patrona de la ciudad de Chiclayo, cuya efigie se conserva en la Catedral de Chiclayo desde el año de 1868, cuando fue donada por el presidente José Balta y Montero, en gratitud a que Chiclayo en 4 años antes, 1864, le diera total apoyo en la afrenta y en su guerra contra el gobierno, que finalmente Balta finalmente lo vence y se unge como presidente de la República de Perú. Pepe Maeda Asensio, hasta otro momento.